Bienvenidos, queridos hermanos, a este sábado 25 de abril. Queremos dar una cordial bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia de Por Norte y todas nuestras visitas que se conecten esta mañana con nosotros. Gusto de verte, Anaí. Gracias, Pati. Igual, gusto de verte a ti también. Sé que esta semana celebraste un cumpleaños, así que feliz cumpleaños atrasado, pero nos da mucho gusto de estar aquí en esta mañana. Y como dijo Pati, queremos no solamente dar bienvenida a nuestra iglesia, pero también queremos extenderle a nuestros hermanos de la iglesia Blue Mount y el grupo misionero que también forman parte de nuestro distrito. Ustedes son parte de nuestra familia, así que bienvenidos. Gracias por estar aquí. Estamos felices que están sintonizados con nosotros en esta mañana. Muy bien. Queremos comenzar entonces nuestra programación que tenemos preparado para todos ustedes con el himno número 547. Pero antes de himno vamos a nomás leer una lectura bíblica, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces queremos dejarles con una promesa en la Biblia, un versículo bonito en Mateo 6, 33 y 34 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén, amén. ¿Qué te parece, Anaí, si hacemos una oración? Claro antes de comenzar con el himno también? ¿Oramos? Sí. Bondadoso Padre que moras en el cielo, estamos muy agradecidos por habernos acompañado durante esta semana. Gracias por tu cuidado, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque tu mano misericordiosa todavía nos alcanza a cada uno de nosotros. Bendice este servicio que tenemos para ti. Alcanza a aquellos hermanos que sufren. Dales tu apoyo, tu amor, Señor, tu abrazo. Pedimos que estés con ellos. Bendice este servicio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estrella, norte del nauta en tormentoso mar, nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos,
hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Bienvenidos a nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Aquí con ustedes su servidor, Carlos Espinosa, y nuestro pastor del distrito, Pastor Aníbal Herrera. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, contento de estar aquí juntos estudiando la palabra de Dios, en la casa de Dios y en el día de nuestro amoroso Creador. Amén, amén. Pastor, pues ahora parece que abordamos un tema muy interesante. La Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. Así es. En otras palabras, lo que quiere decir este tema, o lo que nos estamos basando en este tema, es cómo la Biblia abarca todo aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestro pensamiento, incluyendo nuestra forma de interpretar a la forma de cómo vemos a Dios, porque teología lo que significa es el estudio de Dios. Así es. Así que, pues abordemos ese tema, pastor. ¿Cuáles son los 5 puntos que vamos a abordar en esta mañana? Bueno, vamos a abordar un poquito acerca de la tradición, vamos a hablar un poquitito de la experiencia humana, y en donde hay un ingrediente muy importante que corre en lo que tiene que ver con la experiencia de nuestra vida, y son las emociones, entre algunas de las pautas que vamos a considerar aquí también, la cultura, la razón, y por supuesto vamos a hablar de lo que la Biblia para el Hijo de Dios, la hija de Dios, significa. Así que el concepto de lo que vamos a repasar juntos aquí en este sábado es la autoridad que la Iglesia Adventista, el cuerpo cristiano de nuestra denominación, enfatiza en que no hay otra autoridad por encima de la palabra de Dios de ninguna manera. La Biblia por encima de todo. Así es, así que continuemos y abordemos el primer tema, pastor. Lo que viene siendo la tradición. La tradición, y yo quiero leer aquí lo que es Colosenses el capítulo 2 y el versículo 8 de la versión Dios habla hoy. Dice, tened cuidado y no os dejéis llevar por quienes os quieren engañar por las teorías y falsos argumentos, pues ellos no se basan en Cristo, sino que en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Vamos a abordar aquí lo que yo creo que la pregunta que se tiene que hacer uno: ¿qué de bueno tiene la tradición y qué de malo tiene la tradición, pastor? Vamos a abordar este tema. Así es. Bueno, en cuestión de tradiciones, todo país, toda nación, toda comunidad tiene tradiciones. Hay tradiciones muy buenas, hay tradiciones excelentes, pero también están las otras. Y en la experiencia de Jesús en su ministerio, Él tuvo que
referirse a la tradición cuando la tradición está enfatizándose en algo que no es con aprobación de Dios. Y yo creo que aquí la Biblia nos quiere reenfocar en la voluntad divina, ¿verdad, pastor? Así es. Lo que nos ayuda, la tradición nos ayuda a recordar lo que viene siendo las historias, lo que viene siendo las lecciones de la vida. ¿Qué se puede decir? En distintos lugares del mundo hay tradiciones muy peculiares. Aquí en Estados Unidos hay ¿cómo le dicen? El melting pot. Hay una diversidad de tradiciones aquí porque pues, aquí se puede decir que es la cumbre donde todo el mundo llega. Y aquí podemos observar de que se recuerda la llegada de los padres peregrinos y la tierra de libertad y todo eso. Eso es una tradición positiva para mí. El contrario aquí, ¿por qué se puede tornar un poco mal la tradición? Las tradiciones pueden llegar a suplantar la verdad. Así es. Y agregar elementos erróneos y supersticiones a la fe, que eso es lo que nosotros, ahí es donde debemos de tener cuidado, pastor. Así es lo que nos enseñó Jesús. Para Jesús, viendo las lecciones que tuvimos ya anteriores, no había autoridad máxima sobre fe y sobre normas en la vida para Jesús que lo que aquel citaba al Señor, así dice Jehová. Amén. Para Jesús, la palabra de Dios era la máxima autoridad, la suprema fuente autoritativa a la cual Jesús voluntariamente se sometía. De acuerdo, pastor. Y confiaba absoluta, completa y totalmente, porque él sabía y conocía el carácter de su Padre. Y por lo tanto caminó sometido a todo lo que salía de la boca de nuestro Creador o de Jehová en cuestión de referencia a Jesús. Había tradiciones muy lindas y buenas en el tiempo de Jesús en el pueblo de Israel. Claro que sí. Pero Jesús, cuando notó de que algunas tradiciones estaban de alguna manera poniendo en segundo plano a lo que Dios requería, a lo que Dios demandaba o a lo que Dios indicaba, entonces Jesús desaprobaba esa tradición, porque lo que hacía era separarnos de Dios en vez de llevarnos a Dios. Así es. Entonces, lo que debemos de nosotros tener cuidado es de no suplantar la verdad bíblica con la tradición. Así es. El otro aspecto es de que las tradiciones se deben de moldear a las verdades bíblicas, ¿verdad, pastor? Así es. Entonces entremos al siguiente punto, porque aquí es donde nosotros creo que podemos entrar en confusión sobre el punto de la experiencia, pastor. Voy a leer este texto que se encuentra en Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 15. Así. ¿Dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentáis? Porque os doy testimonio de que, de ser posible, os hubieran sacado vosotros propios ojos para dármelos. Entonces, aquí lo que Pablo está tratando de enfatizar es la experiencia que estaban pasando él y los Gálatas en motivos de, podemos decir, de persecución en ciertos aspectos. ¿Qué tiene de positivo el pasar por experiencias, pastor? Bueno, cada uno de nosotros sabe que hay maneras de aprender en la vida. Hay algunos que aprendemos lógicamente basado en la teoría, que no hay nada malo. Hay conceptos en donde aprendemos en base a lo que otros han experimentado en su vida, y ese consejo o esos principios o esa filosofía uno la toma como antecedente y sirve en la vida. La experiencia, sin embargo, da un sentido particular.
porque nosotros lo vivimos en carne propia. Claro. No es algo que alguien lo dijo, que alguien lo experimentó. Tenemos ese conocimiento a nivel ideológico, pero la fe nuestra va más allá que eso. Claro que sí. ¿Sí? La fe de Cristo no estaba en un nivel solamente ideológico, mental, intelectual, sino que Él era de llevar a la acción. Porque precisamente es eso. El cristianismo no es una teoría. El cristianismo es práctica. Una experiencia. Es una experiencia. Amén, pastor. Me gusta llegar a aplicar y vivir el concepto que Dios nos dice en su santa y poderosa palabra. Por lo tanto, cuando hablamos de la experiencia nuestra, tenemos que entender lo que vamos a, de alguna manera, vivir esa sensación o esa decisión o los resultados de esas decisiones, porque implicará que va a afectar mi vida a través de los sentidos y a través de las emociones. Así es. Y hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos experiencias y no solamente quedarnos la experiencia teórica, sino también la experiencia, y eso es lo que Jesús quiere, es aplicada, es decir, vivida en la práctica, y donde en esa experiencia debe primar la razón más que la emoción. Exacto. Porque hay experiencias de un tinte muy marcado a nivel sentimental, a través de los sentidos, las emociones, y allí puede que alguna emoción que es buena, las emociones no son buenas ni malas, sino como son neutrales, pastor. Exactamente. Entonces, aquí lo que tenemos que basarnos es de que no, en realidad las experiencias deben de ser neutrales, aunque sea la experiencia mala o buena. En otras palabras, si en tu vida sucedió algo positivo, cómo Dios te ayudó a través de un problema o cómo no intervinió en ciertos aspectos, eso no debe interferir en cómo interpretamos la Biblia. Así es. Eso es lo que estoy captando del mensaje de esto. Ya, y lo que podríamos enfatizar también, pastor, es el hecho de que la vivencia de la experiencia que tenemos que enfrentar en la vida, ¿verdad? Que cada cristiano enfrenta cotidiano, es el hecho de que la razón, que lo vamos a ver un poco más adelante, y las emociones deben ser manejadas y guiadas por el que así dice Jehová, el que dice Jehová, el creador nuestro. El creador nuestro. Pero entonces aquí sé lo que viene. Entonces aquí vemos las experiencias. Ahora tenemos que tomar otro punto en lo que cual muchos toman pues, lo que viene siendo nuestra vida cotidiana, la cultura, pastor. La cultura yo creo que tiene ciertos aspectos positivos, pero en ciertos lugares hay prácticas culturales que son contrarias a la palabra de Dios. Voy a leer lo que dice en Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 16, que dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué aspectos positivos podemos nosotros encontrar en la cultura, pastor? Bueno, cultura es un término que cubre una amplia gama de actividades del ser humano. Claro que sí. Cultura es la expresión de todo acto hecho por el hombre. Las tradiciones forman parte de una cultura, ¿sí? La cultura se puede manifestar en todos los otros aspectos porque es parte de la actividad del ser humano.
Pero la cultura humana es en alguna manera distinta a la cultura de la vivencia de nuestra relación con nuestro Dios. Exacto. La cultura que tiene nuestra sociedad, a la cual tú estabas mencionando, pastor, que el apóstol nos advierte, cuidado con las cosas que el mundo ofrece. Nosotros como cristianos sabemos que en este mundo, aunque estamos inmersos en este mundo, no formamos parte de la cultura que degrada a Dios. Exacto. Pero formamos parte de una cultura que edifica a Dios, que glorifica a Dios. En ese sentido, nosotros como cristianos sabemos que somos peregrinos en este mundo, porque aquí estamos de paso, inmersos en una cultura que es más amiga del mundo o aquellos principios en contradicción con los principios de Dios, con los principios del reino de Dios. Yo creo que aquí abarcamos, y lo que tenemos que ver, pastor, sobre los aspectos culturales, tenemos que mencionar algunos, digamos literatura, música, el arte, la comida, todo eso tiene ciertos aspectos que son aspectos positivos, pastor. Así es. Y bueno, de aquí lo que tenemos que tomar es de que en ¿cómo pueden hacer aspectos de cultura negativos? Lo que debemos de hacer es formar nuestra cultura de acuerdo a la cultura bíblica, pastor. Así es. Yo creo que aquí es todo lo que está en contra de la Biblia, entonces nosotros tenemos que descartarlo. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, nos presenta una lista de razones de por qué a Dios, cómo glorificar a Dios. Y en uno de los versículos ahí está diciendo, probadlo todo, pero retener lo bueno. Así es. En otras palabras, descarta lo malo. Así es. Lo bueno de la cultura es de que nos ayuda a experimentar y nos ayuda a recordarnos de dónde vinimos, de dónde somos, a quién pertenecemos, pero lo que sobrepasa es nuestros aspectos de que cómo la Biblia debe de moldear nuestra cultura. Así. Y no la cultura moldear la Biblia. Claro que sí. En otras palabras, sí, aunque bien lo has expresado, pastor, tenemos que rescatar que los valores del reino de Dios, los valores de Dios, los principios de Dios deben de alguna manera estar siendo vividas en nuestra sociedad a través de nuestras vidas, influenciando la cultura, las tradiciones y lógicamente el modo de vivir del cristiano. Se nota porque hay un contraste entre los que vivimos conforme a la voluntad de Dios y en aquellos que prefieren vivir conforme a sus propias decisiones personales. Eso es lo que estamos viendo. Entonces aquí entramos al otro punto, pastor. Como ¿Sí? dice, Y el tiempo se nos está acabando. Vámonos entonces al aspecto de la razón. Sí, el aspecto de la razón. Leo de este versículo bíblico, 2 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 5, que dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amén. ¿Qué aspectos positivos debemos de nosotros resaltar acerca de la razón, pastor? Bueno, Dios es un Dios tan poderoso y tan hermoso en la manera en que se ha manifestado su poder, porque al fin y al cabo la manera en que nosotros hemos sido creados testifica de lo maravilloso y poderoso que es el Creador nuestro. Así es. Nos ha dotado de muchas cualidades, nos ha dotado de grandes cosas a nivel incluso de nuestra ¿qué? Nuestra mente. Exacto. La mente puede de alguna manera razonar, la mente puede memorizar, la mente puede tener iniciativas innovadoras, ¿no es cierto? La mente es algo muy complejo y maravilloso. Y Dios precisamente
nos habla y quiere comunicarse con nosotros, quiere hacerlo a través de la razón. Así es, pastor. Es allí donde Dios quiere hablar y hablarnos de una manera clara. La razón debe primar. Dios, nuestro Creador, nos ha dejado en nuestra cabecita, si podemos nosotros decir, la capacidad de hacer decisiones, y aquí entramos en un terreno el cual tenemos que ser claros. El nivel de tomar decisiones debemos hacerla en una manera a través de la razón. Exacto. Valores y principios deben ser decididos por la razón, no por las emociones, no por las presiones, sino en una convicción clara, tomada a conciencia en una manera en donde la mente, la razón ha tomado parte. Claro que ¿sí? sí. Ahora, esa razón puede y debe estar clarificada y iluminada por lo que Dios ha revelado. Entonces, lo que tenemos que siempre mantener en nuestra mente, lo que viene siendo la razón, es de que la razón tiene que llevar, el pensamiento debe de llevarnos más cerca a Dios y más cerca a la Biblia, porque ahí es donde se revela la voluntad divina. El aspecto, entonces, tenemos que hacer un tipo de separación en las cosas buenas de la tradición, entre las cosas buenas de la cultura y entre las cosas buenas de la experiencia y las cosas malas. La razón nos ayuda a comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. El aspecto, yo creo que aquí negativo que tenemos que enfatizar es de cuando el hombre piensa que la razón supera todo conocimiento bíblico. Entonces quiere ser más inteligente que así que Dios mismo. Y eso es, yo creo que para mí viene siendo algo, un terreno muy peligroso, pastor. ¿Qué usted opina de esto? Bueno, nosotros no podemos ser más sabios que el Creador, que aquel que nos hizo. Claro. Y nuestra capacidad de razonamiento parado con Él es limitado, es pobre. Por eso la Biblia enfatiza y dice que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento, la razón del ser humano puede llegar a ser de una manera maravillosa, de una manera constructiva, beneficiosa para él y para quienes rodean a esa persona que se define cristiana. Esa persona vive, por supuesto, los principios que Dios ha establecido en su palabra. Se somete a esa máxima autoridad porque reconoce que la revelación de ese ser es un ser supremo, absoluto y poderoso. Así es, pastor. Entonces vayamos al último punto que aborda lo que está diciendo. Ahora el énfasis es en la escritura. Mismo Jesús dijo en Juan el capítulo 5 y el versículo 46, porque si creéis en Moisés, me creerás en mí, porque de mí escribió él. Ahora, unas palabras muy fuertes para escuchar a una mente judía de aquel tiempo, pero en realidad lo que se le estaba revelando al hombre en ese momento era la verdad pura. Y eso es lo que está registrado en las páginas de la Biblia. ¿Qué aspectos? Pues para mí todos los aspectos sobre la Biblia son positivos. ¿Qué podemos encontrar algo negativo? Yo creo que no podemos encontrar algo negativo siempre y cuando somos dirigidos al estudiarlo a través del Espíritu Santo. Ya ve que muchos podemos encontrar, como se dice, fuentes de entrada y equivocarnos porque no estamos utilizando los métodos apropiados de interpretación. Así que no vamos a hacer, cuando no los utilizamos, vamos a ser llevados a otro camino y siempre nosotros debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así es. ¿Qué usted opina de esto? Por eso la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe saber trazar bien las Escrituras. Amén. ¿Sí?
por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Así es. Nosotros no solamente leerla y conocer datos acerca de Dios y de su revelación, sino que debemos llevarlo del plano intelectual, debemos llevarlo a nivel de razón, pero esa razón iluminada y santificada por el poder del Espíritu Santo, a fin de tener una vida práctica de acción amorosa que glorifica a nuestro Creador. Amén, pastor. Eso me gusta mucho. Pues yo creo que este es el tiempo de los puntos bien acertados. Yo creo que pudimos repasar, tuvieron un repaso favorable. Voy a terminar con esta cita que se encuentra en el libro La Educación Cristiana. ¿Cómo no? La página 400, la página 3, se me cortó la cita, pero esto está aquí. Y mire lo que dice esto. Sí, no deberíamos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuvieran autoridad divina. Dios ha revelado en su palabra y que consiste del deber del hombre, y nosotros nos hemos de dejarnos apartar de la gran norma de justicia. Amén. El envío de su Hijo unigénito para que fuese nuestro ejemplo, y nos invita a oírle y seguirle. Amén. Pastor, si usted nos dirige en oración para terminar nuestro repaso de lección. Claro que sí. Vamos a tener una plegaria. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu santa, infalible y segura palabra. Gracias porque es ella, como brújula, la que nos marca el lugar y el destino de nuestras vidas. Señor, te damos absolutamente gracias, te damos honra, honor y gloria, porque nos has concedido tu revelación y nos las has regalado, porque tu palabra es un regalo que Dios nos has dado a nuestras vidas. Prueba de tu amor, de tu interés y por supuesto de tu deseo de estar siempre en conexión con nosotros. En el nombre de Jesús va nuestra gratitud. Amén. Dios les bendiga. Escarpadas me acompaña.
Feliz sábado tengan cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta mañana. Cada uno de ustedes que nos está viendo desde sus hogares a través de su pantalla. Les deseamos un feliz sábado. Hoy es un lindo día. Hoy es sábado, hoy es día de reposo y esa es tan solo una razón por la cual deberíamos estar felices en este día. Bueno, en esta mañana tenemos algunos anuncios que queremos compartir con ustedes y el primero es que si usted desea traer sus diezmos y ofrendas a la iglesia, lo invitamos a que vengan de la hora 6 a 7 de la tarde. Nuestra tesorera va a estar aquí en la iglesia en ese momento, así que hagamos los planes adecuados y también recordemos de tomar precaución. El siguiente es que, como sabemos, cada semana estamos orando por una familia diferente. Y en esta semana vamos a estar orando por la familia Espinosa. Sí, la familia de nuestra hermana Olivia Espinosa. Así que recordemos de incluirla en cada uno de nuestras oraciones de esta semana. Incluso los invito a que le demos una llamada o le demos un mensaje durante la semana para saludarla y también para dejarles saber que estamos orando por ella. Y por último, los queremos invitar a que nos visiten y se conecten con nosotros en nuestras cuentas de redes sociales, de YouTube y de Facebook, que van a estar apareciendo en sus pantallas. Los invitamos que no solamente nos visiten, pero que también se suscriban y activen la campanita para que puedan recibir una notificación cada vez que subimos un video. Y también vamos a ir un poquito más allá. Vamos a invitarlos a que compartan estos videos de transmisión, cada uno de los que subimos, con sus seres queridos. Así que van a hacer 4 cosas. Visítenos, suscríbanse y activen la campanita y también compártanlo con sus seres queridos. Bueno, esos han sido los anuncios que tenemos en este sábado, pero ahora queremos dar paso a una parte especial. Sí, estoy hablando la parte de los niños, así que los invitamos a que se acerquen a cada uno de los niños porque tenemos una historia especial para ellos. Y en esta mañana tenemos una historia por una de nuestras hermanas de nuestra iglesia, no de aquí de Fort Worth, ni de Texas, ni de Estados Unidos, sino de España. Así que vamos a ver esta linda historia que nos trae nuestra hermana Aine Vázquez. Hola chicos, feliz sábado. Mi nombre es Aine y soy de España. Y hoy me han pedido que os cuente la historia a los niños de la iglesia de Fort Worth Norte. Y la historia que os voy a contar hoy se llama Un viaje a Masai Mara. Y trata sobre 2 niños que se llaman Nikwa y Billy, que les encantaba estar en el ordenador y jugar con el teléfono móvil. Seguro que a vosotros también os gusta mucho. Estos 2 niños siempre estaban haciendo lo mismo y los padres ya no sabían cómo hacer con ellos porque preferían estar con su ordenador y con su teléfono móvil en vez de hacer el culto familiar. Y un día el papá les dijo: bueno, he ahorrado un montón de kilómetros viajando y vamos a usar esos kilómetros para hacer un viaje a Masai Mara, que está cerca de Nairobi, en Kenia. Y vamos a ir a una reserva natural en donde vamos a poder ver un montón de animales. Y a los niños eso les encantó. Entonces, al día siguiente cogieron sus cosas, entre ellos, muy importante, los teléfonos móviles. Y tomaron el vuelo. Y llegaron a Nairobi, que es la capital de Kenia. Y allí descansaron a la noche para al día siguiente tomar rumbo a la reserva natural. Así que al día siguiente se levantaron y les esperaba un viaje de 4 horas antes de llegar a la reserva natural.
Y aunque el viaje fue un poco largo, luego, cuando llegaron a la reserva, había merecido la pena toda esa espera. Había animales por todas partes. Y los niños estaban contentos hasta que de repente ya se habían cansado. ¿Por qué? Porque todavía no habían visto leones. Entonces, de repente a lo lejos vieron unas luces. Y eran las luces de uno de los coches que iban acompañados que les estaban avisando de que un poco más adelante habían leones. Y los niños, encantados y súper emocionados por llegar a ver los leones, cogieron los teléfonos móviles y comenzaron a sacar un montón de fotos. Y el sol se empezó a poner. Y como ellos habían sido los últimos en llegar al lugar, los demás coches ya se habían ido y se habían quedado ellos solos. Y cuando el supervisor que los acompañaba estaba con ellos, quiso encender el coche, solo se escuchó un clic. El coche no funcionaba. Y a que no sabéis qué, los teléfonos móviles tampoco, no había cobertura. Y eso que eran smartphones. Así que los leones empezaron a acercarse al coche y todos en el coche estaban muertos de miedo. Entonces a la mamá se le ocurrió la idea de coger y hacer una rápida oración. Y fue súper rápida. Dijo: Señor, por favor, haz que arranque el coche. Amén. En ese momento se dieron la vuelta y le dijeron al conductor: arranca el coche. Y entonces el conductor fue a arrancar el coche y justo cuando estaban súper cerca los leones del coche, el coche arrancó y se fueron de ahí rapidísimo. Cuando llegaron al hotel esa noche, los papás se vieron muy sorprendidos porque los niños les dijeron: bueno, sabemos que hemos hecho mal porque pasábamos mucho tiempo con nuestros aparatos electrónicos, pero nos sentimos peor porque nos gustaba más eso que orar y estar con vosotros. Y os prometemos que nunca más vamos a hacer eso. Y los papás se sintieron muy felices y esa noche pudieron descansar mejor. Bueno, espero que os haya gustado esta historia y que paséis un bonito feliz sábado. Adiós. Muy bien, ahora es el momento de la lectura bíblica y la vamos a buscar en Jeremías 33:3 y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A continuación vamos a tener un especial. Este especial es muy especial. Esta iglesia está muy bendecida porque tiene ayuda de otros lugares y de otros países. Así como el Rincón Infantil viene desde España, nuestro especial para este sábado viene desde Chile. ¿Y quién nos acompaña? Es el Cuarteto Pregón. Este cuarteto, como dije, es de Chile y tiene una particularidad. Uno de los integrantes está en Rancagua y los demás integrantes están en Quilpué, espero haberlo pronunciado bien, que es aproximadamente 200 kilómetros separado uno del otro, y quedó una belleza el especial que les voy a presentar en esta mañana. Sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a
precioso por redimirme su sangre dio. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad. Y por la Bienvenidos ahora a nuestro servicio de adoración y queremos dar una cordial bienvenida a quien tenemos hoy como nuestro invitado especial, en donde voy a tener el gusto de cederle el púlpito a un colega, el pastor Rubén Nájera, que es una bendición en nuestra iglesia. Y deseamos de alguna manera que Él pueda ser utilizado por nuestro Dios a fin de exponer su santa palabra. Permítanme entonces elevar una plegaria. Querido Dios, en este hermoso día de sábado, ahora buscamos tu presencia más que nunca, porque queremos, Señor, ser iluminados por tu santo, dulce, pero poderoso Espíritu Santo en nuestras vidas, a fin de que nuestra mente pueda ser receptiva, pueda entender claramente el mensaje que tú nos traes hoy a través de su siervo. Oh Padre bendito, bendice a todos nuestros hermanos y hermanas donde quiera que se encuentren en este sábado, que queremos de ellos como no solo extrañarlos, sino que también queremos desearle lo mejor en sus vidas, en las circunstancias que nos está tocando venir. Oh Padre bendito, queremos, Señor, entregarnos a ti, queremos rendir nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra voluntad a tus pies. Por eso, en este momento, unge al pastor Rubén Nájera, úsalo con poder para que él nos lleve a la dimensión espiritual de tener un encuentro contigo. Que tu paz y bendición esté con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús lo imploramos. Amén. Muy buenos días, nuestros amados hermanos. Estamos muy agradecidos a nuestro Dios, muy contentos, muy felices en este hermoso sábado. Sábado ya, el último de este mes de abril, 25 de abril del año 2020. Esperamos y confiamos en el Señor que no solamente este sábado, sino a lo largo de las semanas que hemos estado confinados, esperando seguir las instrucciones dadas por las autoridades, podamos estar bien, podamos estar confiados, estar tranquilos, contentos, que la mano del Señor, nuestro Dios, ha estado en nuestros hogares. Sean todos muy bienvenidos, gracias por sintonizarnos en esta mañana. Llame a sus familiares, llame a sus amigos, a los vecinos, un mensaje de texto, que estamos comenzando en este momento el tema central de la meditación en la palabra de nuestro Dios, para que de esa manera, no solamente usted en casa con su familia, sino otros que también tienen la necesidad de escuchar la palabra,
puedan ser beneficiados en este hermoso sábado. Mis amados hermanos, gracias una vez más, que el Señor nos llene de bendiciones en esta mañana de sábado y que podamos disfrutar el estudio de la palabra juntos y podamos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Como ustedes ya han visto en la pantalla, el tema que el Señor ha inspirado en nuestro corazón, ha puesto aquí en nuestro corazón para compartir con ustedes, lleva por título Clamemos al Señor. Clamemos al Señor. Quiero invitarles para que vengan conmigo a la Santa Biblia. Vamos a usar la palabra del Señor. Quienes han conocido con anterioridad a este servidor, bien saben que a mí me gusta compartir la palabra de Dios. Me gusta usar la Biblia como guía de estudio, y en esta mañana no será la excepción. Así es que quiero invitarles para que vean el libro de los Salmos. En el Salmo 34, 19 hay una promesa maravillosa de parte de nuestro Dios. No es ajeno a ninguno de nosotros el tiempo en que estamos viviendo. Para nadie es ajeno. Nadie de nosotros desconocemos las circunstancias que envuelven a nuestro mundo por las últimas, ¿qué diríamos? 6, 8 semanas. Y creo que esta promesa nos viene muy bien. Salmo 34, 19. Y dice la palabra del Señor. Ojalá que usted ahí en casa pueda abrir su Biblia. Si no tiene al alcance su Biblia, pueda abrir la aplicación de la Biblia en su tableta o en su teléfono inteligente. Ojalá y no me jueguen rudo esta mañana y solamente abran la aplicación de la Biblia y no me vayan a abrir otras aplicaciones. Y como hoy es fácil solamente con el dedo deslizar aplicaciones, no nos desconcentremos esta mañana, hermanos. Hemos estado ansiosos de que este momento llegase. No lo desaprovechemos en otras actividades por allí. Leemos en la palabra del Señor, Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas son? Muchas. Pero la promesa del Señor es clara, es maravillosa, es magnífica. Pero de todas ellas nos librará Jehová. Mis amados hermanos, el Señor no nos está diciendo que no habrá dificultades o problemas en nuestras vidas. Lo que el Señor nos está afirmando en esta mañana es que Él nos librará. Por supuesto, si nosotros nos entregamos en obediencia a su santa voluntad. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. El libro de Romanos en el capítulo 13 nos dice que nosotros debemos hacer caso, debemos a obedecer a las autoridades. Y muchas son las recomendaciones de las autoridades en este momento de crisis. Así es que, mis amados hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios. A través de su palabra Él nos manifiesta que debemos ser obedientes, que debemos prestar atención a las instrucciones de nuestros líderes. Así que, mis amados hermanos, sean atentos a ello. El justo ha aprendido a ver las cosas desde la perspectiva divina y no de la perspectiva del mundo. ¿Cómo vive el mundo hoy? En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, vive con ansiedad, vive con estrés, vive con desesperación, con angustia. Llenos están los canales de televisión, los canales de internet, llenos de personas que se quejan, que se lamentan, que están llenas de pánico, de terror por toda esta situación. Alabamos a nuestro Dios en esta mañana, no porque las circunstancias no estén alrededor, no porque no haya dificultades en nuestras vidas, al igual que las demás personas, hermanos. También nosotros tenemos necesidad de salir a la tienda, tenemos necesidad de hacer nuestras actividades. Algunos de nosotros hemos estado todavía aún no en tiempo completo, ¿verdad? En tiempo parcial, pero hemos estado trabajando. Estamos expuestos también. Hay acechanzas a la hora del salir, ¿verdad? Hay riesgos, pero confiamos en la mano protectora del Señor. Dije hace un momento que el justo
ha aprendido a ver las cosas desde la perspectiva divina y no como el mundo o el resto del mundo las ve. El justo no se inmuta, sabiendo que por muy difícil que parezca una situación aflictiva, nunca podrá ser tan fuerte como para socavar su fe en nuestro Dios. Hay una promesa maravillosa que a mí me encanta leer en el libro de Salmo precisamente, y es un salmo maravilloso. Usted lo conoce de memoria, oímos, casi es uno de los primeros que le enseñamos a nuestros niños cuando son pequeños, el Salmo 23. En el Salmo 23 encontramos una promesa maravillosa. El Señor no dice que no vamos a estar en peligro, el Señor no nos dice que no vamos a estar envueltos en dificultades. El Señor nos da una promesa aún más maravillosa y poderosa. En el Salmo 23, 4 leemos: aunque ande en valle de sombra de muerte. La promesa del Señor no es que nunca te voy a dejar andar por valle de sombra de muerte. No es esa la promesa del Señor. La promesa del Señor es que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, de riesgo, de peligro, ¿cuál es la promesa de Dios? El verso termina diciendo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué maravillosa promesa de parte de nuestro Dios. El texto que tuvimos en esta mañana, y agradecemos a nuestra hermana Patti por la lectura bíblica que nos ofreció, y quiero llamar la atención de ustedes nuevamente a esta lectura, porque esa es la base del estudio de esta mañana. Jeremías, el libro del profeta Jeremías, el capítulo 33, por favor. Capítulo 33, versículo 3. Abra su Biblia, es una promesa maravillosa, mis amados hermanos, increíble. Jeremías estaba deprimido, estaba triste. No podemos exentar el hecho de el apodo que muchos predicadores le dan a este profeta. Al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Hermanos, el profeta Jeremías, es cierto, muchas veces derramó lágrimas, pero no derramó lágrimas porque fuese cobarde, no derramó lágrimas porque perdía su confianza en Dios, no, derramó lágrimas porque los problemas agobiaban su corazón. Él amaba al pueblo, amaba a su pueblo, amaba a su Dios, y el pueblo vez tras vez se rebelaba en contra del Señor, y Jeremías lloraba por su pueblo porque amaba al pueblo. Él estaba deprimido en el patio de la cárcel, en la situación más penosa, en una situación triste. Dios le había revelado al profeta Jeremías que su pueblo iba a ser llevado cautivo por 70 años, y él estaba angustiado. Enemigos de su propio pueblo se habían compaginado para echar abajo su labor, para bajarle la autoestima a él como hombre de Dios. Y entonces, en esas circunstancias, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la soledad, Jeremías escucha la voz de Dios. Y dice en el versículo 3, el Señor le habla al profeta Jeremías, le dice: clama a mí, y yo, ¿qué cosa? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas o difíciles que tú no conoces. Oh, mis amados hermanos, quiero dividir este texto en dos partes, porque el mensaje que tenemos en esta mañana tiene que ver con esos dos mensajes maravillosos. La primera parte del texto nos habla de la acción humana. La acción humana. ¿Qué es lo que el Señor está invitando al profeta Jeremías a hacer? La misma invitación de Dios es: clama a mí, toma acción. Jeremías, toma la acción, comienza a hacer algo. Oh, mis amados hermanos, qué penoso y qué triste es cuando nosotros estamos viendo las circunstancias, los problemas, las angustias, las aflicciones alrededor nuestro y no hacemos nada. Es penoso, es triste. Y eso mismo convierte la situación aún más angustiosa. El profeta estaba, como dije hace un momento, en el patio de la cárcel. Estaba triste, estaba pensativo, ¿cómo hacer?
Y el Señor viene a confortarlo y le dice: Jeremías, clama a mí, háblame, grítame, pídeme. Mis amados hermanos, el texto que estamos leyendo nos lleva o nos llama la atención a que la necesidad es, la primera parte es la necesidad humana. Debemos de tomar una acción. Sin duda alguna, mis amados hermanos, esta acción es motivada muchas veces por las tribulaciones, tal vez problemas de familia, enfermedades, en esta época de confinamiento, falta de recursos financieros. Hay personas, hay jefes de familia que no están laborando. Algunos, como dije hace un momento, estamos teniendo parte de tiempo solamente de trabajo. Algunas otras personas, jefes de familia, nada de trabajo. Debemos de aprender, lo primero que hacer es aclamar al Señor. El desafío de Dios es: clama a mí, clama a mí. Es aquello que debemos hacer con premura, con presteza. Ahora, ¿qué es clamar? Clamar, mis amados hermanos, no es la oración que hacemos cuando nos levantamos por la mañana y nos arrodillamos en la orilla de nuestra cama, pidiéndole a Dios, agradeciendo a Dios por el descanso de la noche o por la bendición que esperamos tener de Él durante el día. Ese no es un clamor, esa es una oración normal, regular. No es, clamar no es cuando nos sentamos a la mesa para disfrutar de los alimentos y también decimos: Señor, gracias, bendícenos los alimentos. Ese no es clamar. Clamar es algo más angustioso, es algo que brota, algo que nace del corazón por causa de la presión y de la desesperación, por saber que no tenemos otros recursos, por saber que no tenemos otra salida. Y entonces clamamos a Dios. Ese clamor es un clamor intenso, dirigido a Dios, donde todo nuestro ser interior está conmovido y está involucrado para esperar la respuesta de nuestro Dios. Quiero como ejemplo, para entender lo que es un clamor, la atención de ustedes a un párrafo bíblico. Y quiero invitarlos en esta mañana a que vengan conmigo al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, por favor. San Lucas, capítulo 9, versículos 37 al 43. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 37 en adelante. Allí encontramos una verdadera historia de fe, una historia extraordinaria. Y miren lo que dice la palabra del Señor. San Lucas, capítulo 9, versículo 37 dice: y aconteció al día siguiente, apartándose ellos del monte, gran multitud les salió al encuentro. Versículo 38. Y he aquí un hombre de la multitud, ¿qué hizo? Clamó, gritó. Oh, mis amados hermanos, este hombre salió al encuentro de Jesús. Y cuando lo encontró en medio de la multitud, él gritó, clamó diciendo: Maestro. Y juntamente con el clamor viene el ruego. Dice: te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Versículo 39. Y he aquí un espíritu lo toma y de repente da voces y el espíritu lo despedaza y le hace echar espuma y apenas se aparta de él, quebrantándole. Le pedí a tus discípulos, dice el verso 40, le rogué a tus discípulos que le echaren fuera y no pudieron. ¿Cuál es la acción humana de este padre de familia? Buscar a Jesús y clamar a Él, gritarle, pedirle, angustioso, apabullado, triste, desesperado, buscando a Jesús en clamor para tener de Él la ayuda que su hijo único necesitaba. Oh, mis amados hermanos, este clamor nos habla del alcance de una fe férrea. El hombre no se acercó a Jesús dudando. Él venía con la confianza, con la seguridad de que Jesús tenía el poder para hacer algo en favor de su hijo.
Lo vemos reflejado en el texto número 40, cuando él dice, ya lo llevé a tus discípulos, le rogué a tus discípulos, le pedí a tus discípulos y no pudieron, pero ahora vengo a ti. ¿Y en qué actitud llegó para ver a Jesús? En una actitud de desesperación. Hermanos, como padres de familia, ¿qué no estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Vamos a cualquier lugar. Y si tenemos que derramar lágrimas, las derramamos. Y si tenemos que hacer un esfuerzo extra y un sacrificio, lo hacemos. Hermanos, clamemos al Señor. Tomemos la acción humana que nos corresponde, buscando al Señor en momentos de angustia. Mis amados hermanos, aún en la desesperación más abyecta, no dejemos de clamar al Señor. Dios escucha. Quiero compartir con ustedes este párrafo. Me encantó este párrafo maravilloso, porque saben, cuando tenemos una necesidad podemos clamar al Señor. El Señor nos escucha, el Señor nos oye. Viene a mi mente el Salmo 40, precioso salmo. Si usted quiere marcarlo o anotarlo, no voy a leerlo esta mañana, pero el Salmo 40 dice: angustiosamente clamé a Jehová, Él me oyó e inclinó su oído a mí. Y ustedes saben, hermanos, el resto del texto, hasta el versículo 3, lo que el Señor hace cuando clamamos a Él. Él nos saca del lodo cenagoso, dice la Escritura, nos coloca sobre la roca y pone en nuestra boca un cántico nuevo. Esa es la promesa de Dios. Mis amados hermanos, cuando nosotros recibimos la bendición del Señor, cuando el Señor no solamente nos oye, sino responde nuestra necesidad, responde nuestra angustia, nuestro clamor, lo atiende y resuelve el problema, entonces nosotros nos convertimos en una bendición. Miren lo que dice este párrafo maravilloso. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 161. Testimonio, tomo 5, página 161. Testimonio para la Iglesia, en beneficio para aquellos que están anotando. Dios escucha el clamor de los humildes y contritos. Mis amados hermanos, la primera acción, la primera actitud que nosotros necesitamos tener para ir hacia Cristo Jesús es tener una actitud humilde, una actitud contrita. No podemos ir a Jesús con una actitud de arrogancia, una actitud de prepotencia o de autosuficiencia, porque entonces no necesitamos a Jesús. Jesús quiere que vengamos a Él pasivos, humildes, contritos. Y miren lo que ocurre entonces. Aquellos que frecuentan el trono de la gracia, pidiendo sincera y fervientemente sabiduría y poder de lo alto, seguramente se convertirán en siervos activos y útiles del Señor. No se trata solamente entonces, mis amados hermanos, de clamar al Señor como una acción humana, de esperar de Él una respuesta, sino que después de tener esa respuesta, constituirnos o convertirnos en proclamadores, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que otros puedan ser llenos también de la misma esperanza y de la misma fe que nos ha llevado al Señor. Sigue diciendo la nota: posiblemente no posean grandes talentos, pero con humildad de corazón y una firme confianza en Jesús podrán hacer una buena obra trayendo almas a Cristo. Mis amados hermanos, es por eso que nosotros nos damos cuenta que las personas que han sido tocadas y transformadas después de haber clamado al Señor y de haber recibido esa petición de su corazón, se constituyen en obreros fieles, en misioneros dentro de la causa de nuestro Señor. Alcanzará a los hombres por medio de la obra que Dios ha hecho en sus vidas. Pero necesitamos ir a Cristo con una actitud humilde. Y ahí con humildad clamar, implorar, rogar, suplicar la presencia y la bendición de nuestro Dios. Cuando hacemos eso, mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos esta acción, entonces debemos estar atentos a la respuesta de Dios. Porque la segunda parte del versículo habla de la
acción divina. El Señor le recomienda a Jeremías, clama a mí. Esa es la acción humana. Y la acción divina tiene que ver, ¿qué dice el Señor? Y yo te responderé. Y yo te responderé. En el versículo 41 del mismo libro de San Lucas, capítulo 9, seguimos leyendo este hermoso cuadro maravilloso de un padre que busca a Jesús, de un padre que se convenció que los discípulos de Jesús no pudieron hacer nada por su hijo. Él no se detuvo allí. Él no dijo, no, pues si estos son los seguidores de Jesús, estos son los siervos de Jesús y no pudieron hacer nada, ya me voy a la casa. No, él buscó al maestro y lo encontró y clamó a él. Y ahora viene la respuesta de Jesús. Dice el versículo 41. Y respondiendo Jesús le dijo, no le dijo al hombre, Jesús dijo en general, oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros y os sufriré? Y entonces se dirige al padre y le dice, trae acá a tu hijo, tráelo. Sin duda alguna ya el padre había llegado con su hijo allí, le había dado una descripción de lo que le ocurría al hijo cuando el espíritu lo tomaba por su propia cuenta. Dice que lo zarandeaba, lo tumbaba, lo despedazaba, lo hacía echar espuma por la boca y otras cosas más. No lo soltaba sino hasta cuando lo despedazaba, dice la escritura. Y entonces dice el verso 42, y mientras se acercaba, qué cosa interesante, hermanos, qué cuadro tan descriptivo hace el Evangelio de Lucas, que cuando se acercaba el padre con su hijo a Jesús, miren lo que ocurre ahora. ¿Qué ocurrió? Dice que el demonio derribó al hijo y lo despedazó. Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Increpó al espíritu. Jesús reprendió al espíritu inmundo. Ah, mis amados hermanos, el clamor de ese padre ahora estaba teniendo ¿qué cosa? Una respuesta. El clamor humano ahora recibiendo una respuesta divina en frente de un enemigo humanamente invencible, pero divinamente sometido por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura hacia el final del versículo 42, pero Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho. ¿Y qué hizo Jesús? Lo devolvió al Padre. Ah, mis amados hermanos, poder en Jesús. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu necesidad. Y repito, no sé, muchos hemos estado trabajando parte del tiempo, no tenemos el tiempo completo, pero el Señor no nos ha abandonado, el Señor ha hecho provisión. No nos hemos enfermado, gloria a Dios. Algunos que se han enfermado, el Señor ha estado trabajando en ellos. Las oraciones, los tratamientos han estado allí presentes y el Señor los está levantando y los está restituyendo a buena salud. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos míos, amados, en Dios está el control de todas las cosas, incluyendo el control de los tiempos y la solución de nuestros problemas. Ah, mis amados hermanos, dice el capítulo 32 del libro de Jeremías, es el capítulo que antecede a esta maravillosa promesa que nos ha ocupado en este estudio esta mañana. Isaías capítulo 32, versículo 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿quién habló a Jeremías? El Señor Jehová. No era un hombre, no era un sacerdote, no era un profeta. Era la voz del mismo Dios. Y el Señor quería reiterar a Jeremías la confianza de la presencia suya en su vida. Y le dijo el Señor a Jeremías, he aquí que yo soy Jehová, Dios, ¿de qué cosa? Dios de toda carne. ¿Habrá algo? Le pregunta el Señor a Jeremías. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ah, mis amados hermanos, no hay nada,
Escuche bien, mi hermano, mi hermana. No hay nada que sea difícil para nuestro Dios y Creador. Nada. Aunque la pandemia, aunque la enfermedad se llame coronavirus, no hay nada que sea difícil para el Señor. Pero no nos olvidemos que necesitamos tener una actitud humilde, de contrición, de obediencia a la palabra de Dios. Debemos tomar las cautelas necesarias para poder mantenernos saludables. Pero aún cuando la enfermedad pudiese llegar a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, el Señor tiene el poder y la fortaleza para restaurarnos si confiamos en Él con humildad y con contrición. Mis amados hermanos, Dios está en control. No nos olvidemos que nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Cuídanos, mis amados hermanos, entonces de la falta de fe que detiene la bendición de Dios. Mis amados hermanos, el dudar de las promesas de Dios nos deja fuera del alcance de las bendiciones del Señor. Miren, quiero que vengan conmigo y para probar este punto que estoy mencionando. Vengan conmigo al libro de San Mateo, por favor. San Mateo capítulo 13, versículo 58. San Mateo capítulo 13, versículo 58. Jesús vino a su tierra, vino a donde había sido criado, vino a Nazaret, ¿verdad? Y dice el capítulo 13, versículo 58, que allí no hizo ninguna maravilla, ahí no hizo ningún milagro. Y miren la razón por la cual no hizo maravillas y milagros en ese lugar. Dice el versículo 58, y no hizo allí muchas maravillas. ¿A causa de qué cosa? De la incredulidad de ellos. Mis amados hermanos, con cuánta razón uno de los discípulos le dijo a Jesús: Señor, ayuda, ¿qué cosa? A mi incredulidad. No podemos ir, mis amados hermanos, con incredulidad. No podemos clamar siendo incrédulos y buscar la bendición de nuestro Dios. La fe o la falta de fe de los citadinos en la ciudad de Jesús estorbaba la obra de Dios. Estorbaba la obra de Dios. En el libro de Santiago encontramos una declaración más con respecto a la fe. Santiago capítulo 1, versículo 6. Leemos en Santiago 1:6. Pero pida con fe. Y luego agrega el apóstol Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y es echada de una parte a la otra. Versículo 7. Ciertamente no piensa el tal hombre que recibirá, ¿qué cosa? Ninguna cosa del Señor. Así que, mis amados hermanos, por eso leemos en el Evangelio de Juan que todo lo que pidiereis al Padre creyendo, ¿qué cosa va a pasar? Lo recibiréis. Necesitamos ejercer nuestra fe. San Marcos capítulo 11, versículo 22. San Marcos capítulo 11, versículo 22. Leemos en el Evangelio de San Marcos este texto maravilloso del 22 al 24 y dice lo siguiente: y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere, será hecho lo que dice. Lo que dijere será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis. ¿Y qué ocurrirá? Y vendrá. Mis amados hermanos, aunque todo parezca imposible, aunque todo parezca perdido, aunque todo vaya aparentemente peor, el Señor nos sigue diciendo y nos sigue recomendando: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Mis amados hermanos, esta mañana yo quiero animarles en el nombre del Señor. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Y en estos momentos
difíciles, en estas circunstancias de crisis, es el momento de seguir confiando en la promesa de Dios. Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero en esta mañana invitarles, mis amados hermanos, a que hagamos una renovación de fe, a que confiemos en la misericordia de nuestro Dios, a que continuemos confiando en el amor que Él ha manifestado por cada uno de nosotros. Y sobre todas las cosas, mis amados hermanos, que sigamos confiando en las promesas que Él nos ha dado. Que sigamos confiando en las promesas de ese maravilloso. Yo ruego en esta mañana, en el nombre del Señor, que Él derrame sobre cada uno de ustedes, hermanos, amigos, parientes, que derrame en cada uno de ustedes de sus ricas y abundantes bendiciones. Recordando que nuestro compromiso es venir al Señor con humildad, con corazón contrito, para clamar, para pedir, para implorar, para gritarle al Señor que tenemos necesidad de Él. Y después de haber derramado nuestro corazón al Señor, podamos con paciencia, con tranquilidad, con humildad, la misma que nos llevó a Él, tener la misma humildad para esperar la respuesta del Señor. Mis amados hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, a seguir confiando en la promesa maravillosa de nuestro Dios. Que el Señor nos dé un feliz resto de sábado. Vamos a concluir en esta mañana nuestro servicio de adoración y vamos a entonar las estrofas del himno número 395. Cante ahí en su casa, hermano. No se avergüence, está en casa ahora, ¿verdad? Cante, alabe al Señor. Alabemos a nuestro Dios con las hermosas estrofas de este himno. 395. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste.
siempre he confiar en ti. Muy bien, mis amados hermanos, antes de tener la bendición final, quisiéramos agradecer en primer lugar la fina atención de cada uno de ustedes, agradecer el gesto de haber enviado el texto, de haber hecho alguna llamada, algún amigo, algún vecino, algún familiar. No importa que el familiar no esté aquí en el estado de Texas, puede estar en cualquier lugar, la señal le va a llegar, así es que comparta estos mensajes maravillosos. También queremos invitarles, mis amados hermanos, para que el próximo miércoles esté atento al mensaje espiritual que nuestro pastor nos envía para poder disfrutar de ese pan espiritual fresco el miércoles, que es noche de oración. Continúan siendo noche de oración. Ore en casa con la familia y por los amigos y familiares que tiene también. Y recordamos a cada uno de ustedes que aun cuando no nos estamos congregando generalmente como iglesia, valga la redundancia, en el santuario, seguimos transmitiendo los programas los sábados por la mañana. Así es que contamos con el apoyo de cada uno de ustedes para este hermoso ministerio tenga continuidad en el nombre del Señor. Quiero invitarles para que reverentemente ahí en sus lugares inclinemos nuestras cabezas y tengamos la bendición para finalizar. Bondadoso y cariñoso Padre, te damos muchas gracias por el ánimo que nos infunde el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por la promesa maravillosa que a través del profeta Jeremías tú nos das. Te rogamos que si alguno de nosotros en este momento está atravesando alguna situación complicada, difícil, de desesperación, de angustia, de llanto, de dolor, de tristeza, tengas compasión de esa persona. Clamamos a ti en el nombre de Jesús para que tú escuches ese ruego, esa petición, esa súplica y extiendas tu mano poderosa, tu mano de amor, tu mano de bondad y traigas solución a esa necesidad que agobia a algún hermano o alguna hermana en esta mañana. Señor, también queremos presentar una vez más a nuestra hermana Olivia Espinosa. Queremos rogarte, Señor, que tus bendiciones sean abundantemente derramadas en su vida. Que le bendigas tanto a ella como a sus familiares, donde quiera que ellos se encuentren. Y Señor eterno, que pueda ella tener paz en su corazón, que pueda tener confianza, la seguridad de tu presencia en su vida. Bendito Dios, queremos rogarte que este sábado lo podamos seguir disfrutando con nuestras familias, allí en nuestros hogares, que podamos seguir depositando nuestra confianza en tus maravillosas promesas. Y Señor, imploramos, rogamos en el nombre de Jesús, que todas estas situaciones difíciles por las que hemos estado atravesando las últimas semanas, por tu ayuda divina, pronto puedan ser parte del pasado. Eterno Dios, nos encomendamos en tus manos y nos consagramos a ti una vez más, rogando que nos llenes de tu poder y de tu gracia, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Feliz sábado para todos, mis amados hermanos.